En Cuba, y como consecuencia del crecimiento contra natura de la esclavitud, se reavivó el movimiento abolicionista con el influjo del padre Félix Varela, que ya en 1800 había conseguido la libertad de los esclavos en el poblado del Cobre. Este sacerdote, diputado en Cortes en 1822, presentó una proposición en ese sentido. En 1833 era creada la Sociedad Antiesclavista Americana, que con principios similares a los británicos abogaba por la expulsión de los negros, que serían trasladados a África, donde en 1822 se creó un estado al estilo de Sierra Leona y frontero con la misma, que serviría para recibir los esclavos que fuesen liberados en los Estados Unidos. En ese año, y en nombre de la sociedad, el agente Robert Stockton compraba a punta de pistola y con un puñado de baratijas un territorio frontero a Sierra Leona, territorio que en 1847 se declaraba independiente con el nombre de Liberia, cuya capital Monrovia lo es en honor del presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Este estado se convertiría en una sociedad esclavista que no reconocería ningún derecho a los habitantes de la zona y marcaría diferencias sociales entre ellos del mismo carácter que las sociedades anglosajonas les aplicaban a ellos mismos. El movimiento abolicionista, mientras tanto, iba añadiendo adeptos. Portugal abolió la esclavitud en la península en 1773, Dinamarca lo haría en 1792, Francia en 1794, aunque en 1802 sería reinstaurada en Francia. En 1804 los Estados Unidos de América prohibía sobre el papel la importación de esclavos. España lo hacía en 1812, aunque no en las provincias del Caribe. Suecia en 1813, los Países Bajos en 1814, Portugal aceptaba en 1815 no practicar la trata al norte del Ecuador. En 1846 se clausuraba el mercado de esclavos de Estambul y Rusia hacía lo propio en 1861. Por su parte, Inglaterra decretaba el 1 de mayo de 1808 que ningún barco inglés podría transportar esclavos hacia o desde cualquier puerto británico, pero no abolió la esclavitud y en 1833 abolió la esclavitud en todos los territorios británicos del Caribe. En cualquier caso, la esclavitud estaba sentenciada. Y si el motivo principal era sin duda la revolución industrial, otras circunstancias apoyaban la medida, y es que los beneficios generados por la trata se habían reducido de manera escandalosa, llegando a producir pérdidas directas y beneficios que como mucho llegaban al 9%. Tan es así que, conforme señala Hugh Thomas, de 100 viajes de los barcos holandeses en la segunda mitad del siglo, parece que 41 tuvieron pérdidas. Alto porcentaje. En el decurso de las guerras napoleónicas, los aliados llevaron a efecto una serie de contactos que culminaron en el conocido como Congreso de Viena, convocada por los mismos que firmaban el Tratado de París de 30 de mayo de 1814. El Congreso de Viena abarcó aspectos como la victoria sobre Napoleón en Waterloo, que tendría lugar el 19 de junio de 1815, 10 días después de la firma del acta final del Congreso. También surgirían de este Congreso la Santa Alianza, que en 1823 intervendría en España en defensa de Fernando VII con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Fue en ese Congreso manifiestamente volcado en el reparto de Europa donde en febrero de 1815 y forzados por la acción de Inglaterra se llegó a una declaración sobre el tráfico de negros que fue tachada de oportunista por las otras potencias que señalaron había sido presentada por Inglaterra después de un último esfuerzo que había cubierto ampliamente las necesidades de esclavos en sus colonias. En este ámbito, y presentado el hecho como un acto humanitario británico, como una peculiar cruzada por suprimir el tráfico negrero y tal vez como cortina de humo que tapase el tráfico que estaba llevando a cabo con sus propios súbditos para la colonización de Australia y Nueva Zelanda, comenzó a ejercer presión sobre las otras naciones, en concreto sobre las que ejercía coloniaje, como era el caso de España, donde en julio de 1815 y paralelo pero ajeno al Congreso de Viena firmó un tratado por el que España se comprometía a abolir la trata en un plazo de 8 años. En ese ámbito, en 1817, Inglaterra hacía firmar a España ese tratado que entraría en vigor 3 años más tarde, por el cual se abolía el tráfico en el hemisferio norte. Pero ese compromiso no tendría efecto sino hasta los años 80,
periodo en el que la producción azucarera absorbió ingente mano de obra esclava y semiesclava. Es justo en este periodo el momento en que el movimiento que quería la anexión de Cuba a los Estados Unidos irrumpe con mayor fuerza, merced a la acción de los productores azucareros, grandes comerciantes directamente relacionados con Londres y con Nueva York. Curiosa coincidencia. En ese orden, Francia declaró ilegal el tráfico ese mismo año, en 1815, si bien continuó llevando a cabo el mismo durante 15 años más, y aún más duró el tráfico ilegal. En el 23, Chile liberó a todos sus esclavos, que eran unos 4.000 en todo Chile. En 1830, México liberó a sus esclavos, que eran unos 3.000. Mientras tanto, los estados antiesclavistas del norte de los Estados Unidos tenían unos 30.000 a esas fechas. Y Jamaica contaba con 319.351 esclavos. Comparemos el tamaño de Jamaica con el tamaño de México, por ejemplo. El total de esclavos de los Estados Unidos había pasado de los 697.897 contabilizados en 1790 a 2.847.355 del año 1840. En toda la hispanidad no llegaban ni de broma a los 100.000. En 1840, bueno, quitando Cuba, en 1840 todavía había 1.000 esclavos en el norte. En la parte superior del sur había más negros libres que antes, lo que llevó a una legislación para controlar la situación. En la parte inferior del sur se disparó con la expansión de las plantaciones de arroz y de algodón. Inglaterra decretó la abolición de la esclavitud en sus colonias de las Antillas en 1833 y España, que ya era de hecho colonia británica, promulgó en 1835 la Ley de Represión del Tráfico Negrero y el Reglamento de los Tribunales Mixtos de Control, uno de los cuales estaba en La Habana y otro en Sierra Leona, y ambos, casualmente, bajo control británico. En ese orden, y triunfante la Revolución de la Granja de 27 de febrero de 1837, se presentó un proyecto de abolición de la esclavitud en la península. Pero los intereses esclavistas no estaban en la península, sino en Cuba, cuya evolución llevó de que en 1775 la población era la siguiente: 96.440 blancos, 44.333 esclavos, libres de color 30.847. Y en 1841 había 418.291 blancos. Pues se habían multiplicado por 4, por más de 4, la población blanca. La población negra se había multiplicado por 10. Habíamos pasado del 75 a 44.000 a, en 1841, 436.495. Bueno, es el caso que también los libres de color se habían multiplicado por 5, porque en 1775 eran 30.847 y en 1841 eran 152.838. El caso es que en 1864 el Senado de los Estados Unidos adoptó la 13ª enmienda, que declaraba el fin de la esclavitud. Una medida que ennoblece, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias para determinar la órbita en la que nos movemos. Por ello, es necesario conocer el pensamiento de los abolicionistas. Así, Lincoln respondió a Greeley: querido señor, no ha sido mi intención dejar a nadie perplejo. Mi objetivo primordial en esta lucha es la salvación de la Unión y no el salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Y si pudiera conseguirlo con la liberación de todos los esclavos, también. Aquí he expuesto mis intenciones según mi visión del deber oficial y no cambiaré ni un ápice mi deseo personal. Bueno, insistamos, el señor Lincoln Abraham. En 1836, cuando tras el motín de la Granja
que conllevó el restablecimiento de la Constitución de 1812, seguía discutiéndose lo mismo. El 28 de junio de ese mismo año acordaron las Cortes la total extinción de la esclavitud, pero solo tendría efecto en la península, quedando excluidas las provincias de ultramar, donde la medida no sería llevada a efecto, ya que tanto el Partido Moderado como el Progresista, con Espartero, O'Donnell y Narváez, que serán referentes hasta 1843, tenían intereses que impedía su cumplimiento. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.